Bueno, vamos a seguir con las jornadas. Bueno, comentaros también que se está retransmitiendo todo en directo desde Facebook y quedará grabado para si en algún momento quieren visualizarlo, no hay ningún problema, a través de la página web del Gil Albert de Facebook, ¿vale? Ahora mismo estamos en directo. Seguimos con la primera ponencia individual de la mañana, que tenemos a José Manuel Carrillo. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia desde 1980, delegado del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante en Alicante, miembro del Consejo Asesor del Vega Alliance de la Generalitat Valenciana, desarrollo de proyectos y direcciones de obra hidráulica en la provincia de Alicante y Murcia desde 1990, fundamentalmente obras de modernización de riegos y conservación y mantenimiento de la red de riego y avenamiento de la Vega Baja del Segura. Su ponencia se titula Patrimonio hidráulico en la Vega Baja del Segura, estado actual, conservación y mejora. Así que le dejo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le dejo con José Manuel. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Esto funciona? Sí. Muchas gracias al Instituto por la invitación a participar en esta jornada y voy a intentar poner el granito de arena de cómo está la situación en la Vega Baja desde el punto de vista del conocimiento que tengo por vivir en la zona, por moverme por allí, por estar en contacto con los juzgados de agua, con los regantes y ser hijo de agricultor y pasearme habitualmente por la zona. Vamos a intentar saber un poquito de dónde estamos y por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces es importante saber que la Vega Baja es una zona de llanura aluvial que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, no es una cosa que haya surgido de la nada. Y entonces es un resultado de que las aguas derivadas del río Segura han ido regando, colmatando con sus aportaciones de arcillas, limos y demás, lo que era una laguna. Después, posteriormente, se hizo actuaciones por el Cardenal Belluga para desecar saladares en torno a Dolores, San Fulgencio y San Felipe de Neri, y posteriormente el Duque de Arcos en los Carrizales de Elche. Esto dio lugar a una extensa llanura con una cota muy poco elevada sobre el nivel del mar, ¿vale? Entonces esto ha condicionado la estructura de cómo tenemos ahora mismo la Vega, con esa red de acequias que tenemos, en las que parten del río Segura, como ahora veremos, y desde unos azudes, y que al tener tan poca pendiente hacían que las obras hidráulicas tuvieran que tener una complejidad grande. Y al mismo tiempo la estructura de ese terreno arcilloso y limoso hacía que si no se dotaba a la misma vez que se construía una red de acequias y una red de azarbes, pues estas tierras pudieran quedar salinizadas en poco tiempo y inservibles. Con lo cual, al mismo tiempo que se construyeron las acequias, se construyeron una red de azarbes que hicieron que este sistema perviviera y perviva a fecha de hoy, después de tiempo de los romanos, como la diremos, ¿vale? Aquí les he puesto una imagen de la red de acequias principales, de esas que parten del río Segura, y como pueden ver, la Vega, que es esa zona que está ahí con las líneas azules, pues está prácticamente toda cubierta por acequias. Estas no son todas las que hay, estamos hablando de cientos de kilómetros de acequias en una red ramificada interminable. Esas son las principales, las que toman directamente de acequias. Incluso algunas de ellas no toman del río y tienen el nombre de acequia. ¿Por qué tienen el nombre de acequia si no toman el río en azul? Porque en la Vega Baja hay un sistema de aprovechamiento escalonado en el que las aguas vivas, que son las que toman del río, en un momento determinado pasan a ser aguas muertas. Esas aguas muertas son las que se recogen de
sobrantes de riego, de drenajes de las tierras, vocaciones que se llaman también en las ordenanzas, y en un momento determinado se vuelven a convertir en aguas de riego, con un aprovechamiento de varias utilizaciones de la misma agua a lo largo del curso, desde la cabecera de la cuenca en la parte alta, luego pasa a la media a la baja, y dentro de la baja incluso hay varios aprovechamientos. Esto da lugar a otra red, que son las azarbes, que, como pueden ver, están prácticamente ubicadas al lado de esa red de acequias. Es decir, si yo tengo una parcela que aquí tiene la acequia, aquí tendrá la azarbe, porque será el sentido del agua el que va regando y aquí recogeremos los sobrantes. Vean ustedes también que esa red es la principal de azarbes, pero que luego hay otra infinidad de pequeños ramales que salen a confluir desde las parcelas a estos grandes azarbes o incluso a secundarios que van a estos grandes azarbes, que son los que están encargados de regar las zonas más bajas, como las de Dolores, San Fulgencio, y luego ya por último depositar las aguas sobrantes en el final del río Segura para que vayan al mar. Bien, estas redes de acequias y redes de azarbes están ocupando un terreno de aproximadamente 22.200 hectáreas de regadío tradicional, riego que viene o proviene del río Segura. Esas 22.000 hectáreas se están administrando por 17 comunidades de regantes a fecha de hoy, pero que son juzgados y sindicatos de riego, su nombre tradicional de las ordenanzas primitivas, ¿vale? Estos juzgados de agua, entre el de Orihuela, el de Callosa y el de Almoradí, representan el 53,5% del regadío tradicional, y el resto, los otros 14, en sindicatos y otros juzgados, como son el de Guardamar, el de Rojales, el de Formentera, el de Jófar, sindicato de riegos de Cor, de Graja, etcétera, etcétera, tienen el otro 46,5%, ¿vale? ¿Qué cultivos tenemos en la Vega? Pues los cultivos tradicionales son cítricos y hortalizas principalmente, que son los cultivos más rentables y que son los que el regadío permite que se puedan establecer y se puedan sacar adelante, porque estos cultivos sin un regadío, pues evidentemente no tendrían viabilidad o la tendrían escasa y no se podría armar. Bien, ahí está la distribución por territorio de esos juzgados y sindicatos de riego, distribuidos, como ven, por toda la Vega, ¿vale? Ahí están, cada uno con su territorialización o zona de actuación. No está vinculado a un término municipal cada juzgado. Hay juzgados que tienen su territorio en varios municipios y otros sí que están más ligados al territorio o al municipio, ¿vale? Pero, por ejemplo, el de Orihuela, sus ordenanzas dice Orihuela y pueblos de su marco, porque son varios los términos municipales que tiene por donde discurren sus acequias y por lo tanto su jurisdicción llega a varios, ¿vale? Bien, esto a lo que hemos llegado ahora, hace 2000 años, pues como pueden ver en la imagen, era una laguna que, como les he dicho, se ha ido colmatando tanto de forma natural por aportaciones del río y las ramblas que confluyen en la Vega Baja, tanto de la margen derecha como de la margen izquierda, y las características de ese terreno, pues como pueden comprender, son aportaciones de terrenos nuevos, terrenos de relleno, terrenos con un soporte no muy sólido, no muy rocoso, no demasiado consolidado, con lo cual esto también condiciona las infraestructuras, porque ese tipo de terreno, cuando luego han construido las redes de acequias y azarbes, han tenido una incidencia negativa muchas veces en la conservación o el mantenimiento de esas redes de acequias, ¿vale? Entonces, esto hace 2000 años, pues ya ven que la laguna entraba prácticamente a Orihuela por un lado, a Albatera por otro, y hasta la Sierra del Molar, ¿vale? Bien, estos terrenos que se le van ganando a esa laguna y a esa zona que se le va posicionando los cultivos, pues datan de la época romana, pero donde hay una expansión y donde hay una gran difusión de regadío,
ya es en la época de los árabes, ¿vale? Entonces ahí es donde realmente se implanta y se asienta una verdadera estructura de regadío y de zarpes, ¿vale? Hay que hacer mención de la importancia de los riegos de la Vega Baja, que es tan grande como que es la zona donde hay una primera norma escrita sobre riegos en el Juzgado de Aguas de Orihuela, que viene del año 1275. O sea que estamos hablando de una institución que empieza a tener normas escritas hace ya casi 1000 años. Estamos hablando de una institución bastante consolidada. Entonces, es en esta dominación árabe donde se emplea a crear la infraestructura de riego. Gran parte de ella se conserva hoy día. Claro, no se conserva igual, evidentemente. Hay un paso del tiempo y en ese paso del tiempo las cosas pues, no son inamovibles y se han ido adaptando. En esa época se crea la administración del riego y se empieza a impartir justicia, ¿vale? Que hasta hoy la vienen desarrollando los juzgados de agua, cada con sus altibajos, como es normal. Y eso, pues claro, nos trae a unos tiempos en los que ha llegado hasta aquí por medio de una serie de devenires de la historia, ¿vale? Yo no soy historiador, por lo cual esta parte se la dejo a otros ponentes que son los que más saben de estos temas. Lo traigo aquí a forma de ilustración de lo importante que es la Vega Baja en el mundo del riego, puesto que esta declaración de 1275 pues, se hace por Alfonso X el Sabio y está custodiada en el Archivo Histórico Nacional, ¿vale? O sea que estamos hablando de un documento bastante importante. Este señor, el rey Alfonso, nombra al primer sobreacequiero del Juzgado de Agua, un señor llamado Pedro Zapatero, en el que empieza a impartir esa justicia a partir de esas ordenanzas escritas en el Juzgado de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Mar. Estas ordenanzas se han ido luego pasando a otros juzgados con los que se han ido administrando todas estas actividades, ¿vale? Estos juzgados actualmente, los sindicatos de riego, según la nueva ley de aguas, son el equivalente a las comunidades de regantes, pero, como he oído antes en otras ponencias, tienen sus particularidades, porque tienen ordenanzas redactadas hace pues, ya siglos y algunos de estos juzgados ya se han ido adaptando, les han obligado desde la Confederación a adaptarlas a la ley de aguas. Es una excepcionalidad, se les ha ido permitiendo que funcionaran con ellas y esto es lo que les ha ido permitiendo el poder funcionar. ¿Vale? Bien, pues con todo esto que nos ha traído hasta aquí, el regadío tradicional, ¿de qué está compuesto actualmente? Pues está compuesto actualmente por esa red de acequias que toman en el río y que van derivando a productos más pequeños hasta llegar a las propias parcelas de los huertos, ¿vale? Entonces, como se está regando por inundación, esta inundación de la parcela implica que nosotros tengamos que haber construido esa red de azarbes que es fundamental, ya les digo, para evitar la salinización de los terrenos y que estos terrenos, a fecha de hoy, 2000 años después, todavía sean fértiles y no se hayan perdido. Porque si no tuviera esa red de azarbes, a mí no me cabe ninguna duda de que en la zona difícilmente podríamos seguir cultivando. Porque desde Orihuela hasta Guardamar, que hay más de 20 kilómetros, hay un desnivel de 20 metros, no hay una forma de lavar sales si no es por medio de forzar esta red de tuberías y esta red de azarbes que provoquen ese lavado de sales. Muy bien, ¿de dónde parten esta red de acequias? Pues esta red de acequias fundamentalmente parten en el río Segura, en el que hay 8 azudes en toda la Vega Baja. En estos azudes empezamos el número 1, que es el de las norias, el 2, el azud de los huertos, el 3, el azud del Moradí, el 4, azud de Callosa y Catral, el 5, azud de Alfeitamín, el 6, Formentera, el 7, Rojales y por último el 8, azud de San Antonio o de Guadalajara. Este azud es el más moderno y es un azud que se construye a finales del principio del siglo XX para crear los regadíos nuevos de riegos de levante, margen izquierda y margen derecha, ¿vale? Estos son más modernos, estos ya funcionan con elevaciones de agua que les permitieron dotar de regadío a zonas que anteriormente no lo hacían. Bien, situados en el río Segura, que es la línea esa que pasa por aquí, ¿vale? Empezamos a ver los distintos azudes
que tenemos situados a lo largo del río, ¿vale? Esos 8 azudes que nos permiten que el agua coja cota, porque el agua, si la dejamos discurrir por el río y no le hacemos una represa o un azud, el agua no coge cota y no puede pasar a las parcelas, ¿vale? ¿Esto por qué es posible? Es posible porque el río tradicionalmente discurría por el centro de lo que es el valle, lo que es la zona central del valle, pero se llevó a la margen derecha de la vega con el fin de ganar cota y que se pudiera regar por gravedad con esta situación de azudes, porque el centro del valle es la zona más baja. Si los terrenos de ambas márgenes eran más altos, pues hubiera requerido de dotarlos de bombeos o de norias o de bombillos para que el agua pudiera llegar a las parcelas. El hecho de llevarlo hacia la zona derecha hizo que tengamos lo que se llama un riego colgado. Un riego colgado que tiene sus dificultades también. Se han visto ahora en la Dana de 2019 que cuando el río se rompe por algún punto, pues el agua va a discurrir por toda la zona central del valle, haciendo daño como hizo en el 2019. Hubo un punto muy crítico que fue en Almoradí, en 2 zonas de Almoradí, bueno, se rompió en 3, pero 2 fueron tremendas, porque fue en la margen izquierda y en esa parte colgada, donde la cota es aproximadamente la cota 13, y pueblos como Dolores o como San Felipe de Nerí están en la cota 2. ¿Qué pasó con ese agua? Pues ese agua, cuando se sale del río, no vuelve al río hasta la desembocadura, pasando por toda la vega y buscando la red de azarbes para llegar hasta el mar. ¿Qué pasa con la red de azarbes? Que la red de azarbes está diseñada y pensada para trabajar en periodos de retorno y recogida de aguas de los sobrantes de riego y de lluvias de periodos de retorno entre 10 y 15 años. Pero claro, la lluvia de la Dana del 2019 tiene un periodo de retorno de más de 500 años. Eso no había infraestructura que lo soportara. Pero tampoco podía soportar, aparte de la que ya había en el terreno por la propia lluvia, es que, según los datos de los aforadores de la propia Confederación, seguramente salieron más de 17 hectómetros cúbicos de agua en las 2 roturas que se produjeron con 2 días de desfase. Claro, eso no había red que lo soportara y hubo agua retenida antes de llegar al mar, pues en torno a un mes en algunas zonas como San Felipe de Nerí, final de Guardamar, hizo una gran pérdida de infraestructura, pero también una gran pérdida de cosechas y con los consiguientes costes para los agricultores que nadie se los ha resarcido. Entonces, el hecho de tener unas infraestructuras a veces en condiciones pues puede hacernos que no tengamos daños, es imposible, pero que los minimicemos, pues sí, podríamos haber minimizado. Esa rotura pues no es motivo de esta ponencia, pero sí que se pudo haber evitado seguramente, ¿vale? Se pudo haber evitado porque hay una negligencia en la que nadie busca ahora, nadie encuentra responsables de esa negligencia. Pero sí que es verdad que esa infraestructura, a modo de ejemplo, les cuento que es un muro que se construyó para tener tierra detrás. Ese muro se hizo para tener presión de agua por el río y presión de tierra por detrás. No sé quién decidió que la tierra se bajara, se bajó unos 3 metros, entonces se quedó un muro desprotegido. La presión del agua, como no tenía la tierra que tenía que tener detrás para aguantar esa presión del agua, pues rompió, colapsó y el agua se secó, ¿vale? Eso, unido al aporte que estaban haciendo las ramblas de Abanilla, las ramblas de toda la sierra de Albatera y Crevillente, pues creó el desastre que creó, ¿vale? Muy bien, ¿y cuál es la situación actual de las infraestructuras de la vega al margen del río Segura? Que yo no lo he querido tratar aquí porque me he centrado más en la red de acequias y azarbes, pero el río Segura tendría seguramente para una ponencia o varias, porque está en un estado bastante deteriorado. La Confederación está diciendo que está esperando la aprobación del plan de Cuenca, porque el plan de Cuenca que se tiene que aprobar actualmente está en el Ministerio y todavía no se ha aprobado, por lo cual partidas presupuestarias que tienen que salir de ese plan no están todavía consignadas, por lo cual pues actúa poco y mal, ¿vale? Bien, pues el estado actual les puedo decir que no es muy bollante,
Arqueas y Azares de la Vega Baja no es muy grande. Aquí les pongo una imagen, a mí me gusta mucho esta zona del río, la zona que llamamos de las norias. Ahí hay dos norias, que son las de Moquita y Pando, que están sin sacar agua porque se les sustituyó por unos motores que hacen la función que en su día hacían estas norias. Cuando la electrificación llega a los campos, pues la gente ve que un motor eléctrico le hace una función más rápida, más eficiente que estas norias que en su día les hacían la función, pero que pues son más complejas de manejo, más lentas y bueno, pues no les hacía una función muy útil. Pero útil sí, lo que era más eficiente el motor, ¿vale? ¿Por qué les he puesto esto? Pues porque es un motivo de que están en el Ayuntamiento de Orihuela sacando en prensa ya tiempo que las van a restaurar, y han firmado un convenio con el Juzgado Privativo de Aguas para que sean unas norias que estén visitables y que sean un atractivo para visitantes, ¿vale? Porque evidentemente a mí me parecería lamentable que estas norias se perdieran. Estas norias es una joya que no se pueden dejar perder, independientemente de que haya un motor al lado que saque el agua que les esté haciendo la función. El Ayuntamiento, he preguntado por qué no ha iniciado las obras cuando ya tiene partida presupuestaria, y me han dicho desde el juzgado que ellos han hecho el convenio y que les dejan actuar cuando ellos quieran, pero parece ser que hay un requisito que es que tienen que ser bien de interés local o bien de interés cultural, y ese trámite no se ha hecho. Entonces, claro, las situaciones de la administración, que ellos mismos son los que tienen que dotarse de las herramientas, pues a veces son demasiado lentas y el patrimonio se deteriora, pero rápidamente. Entonces, si las administraciones no responden a lo que ellos ven que es un bien para la sociedad, pues hace que cada día el deterioro de estas cosas sea mayor. Entonces, a mí me ha parecido interesante traer a colación este ejemplo, porque es un ejemplo de que la administración debería agilizar y ser más rápida, puesto que dice que tiene consignado el presupuesto para poder trabajar. Bueno, ese era el primer azud que nos encontramos en el río. No les he traído fotos de todos, les he traído los más significativos, los más emblemáticos. Estas son la presa 3 y 4, donde toma la acequia vieja de Almogadí y la acequia de Callosa y la acequia de Almorrábal y de Escorrater, ¿vale? Esto está en el centro de Orihuela, la parte de detrás del casino. Ahí verán que esos azudes también tienen en la parte central aquí pues bastantes restos de sólidos, de lodos, y les puedo decir que la semana pasada ya la Confederación entró y lo limpió, ¿vale? Ya tenía preparada la exposición y no he incluido esa foto, pero en prensa ya salió la semana pasada y yo lo pude comprobar que han entrado y han limpiado esos lodos, que no es muy habitual porque aquí también siempre hay un problema de competencias. La Confederación argumenta que en los tramos urbanos le corresponde a los municipios la limpieza del río. Los municipios dicen que no tienen presupuestos. Los agricultores se encuentran muchas veces que sus tomas de riego que están en esos azudes, estas incluso, llegan lo que llaman ellos bardomeras. Bardomeras es un montón de sólidos que vienen arrastrados por el río y no les permite que entre agua al sistema de riego, con lo cual, pues a veces se cabrean, bajan al río, quitan esa bardomera o la limpian y se monta la mundial. Les imponen sanciones porque dicen que ellos no son competentes para entrar, pero por otro lado tampoco pueden regar y se cabrean y actúan, ¿vale? Este es otro azud que hay en Formentera, hay otra noria en Formentera también, esta noria ahí la pueden ver que saca agua, ¿vale? El siguiente azud que le pongo también es un azud emblemático, es el de Rojales. Ahí está el puente de Carlos III y a la izquierda, en esta parte, pueden ver la noria de Rueda Bernada. Esa también está más como un elemento de visita, porque el agua ya también la sacan con motores del río, ¿vale? Pero a mí me parece muy bien que esté en este estado de conservación, que se pueda ver, que a veces la ponen en marcha para que la gente pueda saber cómo era antes la extracción de agua del río. Este azud permite que se derive el agua con la acequia de la comuna, que es la que riega Rojales y Guardamar,
misericordia en los temas de las avenidas del río. Este azud y este puente estrangulan bastante el paso del agua del río. Pero claro, nadie se plantea que haya que quitar el puente para dotarle de más capacidad al río. Entonces se están estudiando otras alternativas, pero claro, a ver quién toca ese puente. A ver que nadie se lo imagina. Y este es el último azud, el de San Antonio, donde están aquí las compuertas del canal Taqueros de Levante, margen izquierda. Esta es la caseta de bombeo del canal de margen derecha, ¿vale? Estas son obras más modernas. Bien, aquí les traigo otra imagen que me parece también emblemática. Esto es el molino de la ciudad en Orihuela. Vean el estado en el que se encuentra. Esto es deprimente. Esto es deprimente que a fecha del siglo XXI el patrimonio hidráulico se nos vaya cayendo a pedazos y no nos pongamos de acuerdo en, porque miren la imagen de la izquierda, qué maravilla, ¿no? Un río por donde entraba el agua al molino, producía energía a principios del siglo XX, era lo que llamaban la fábrica de luz de Orihuela, había más turbinas, fue molino, se modificaron y ahora pues miren ustedes el estado de cañas, las piedras como están. Esto es de una fundación. Parece que hay disturbios o conflictos entre confederación, si la propiedad está acreditada o si es de confederación o si es una concesión. Y bueno, entre todos vamos viendo cómo no hay herramientas para que esto se pueda volver a tener aquí, pues un museo, una zona de visita, un espacio donde la ciudadanía pueda no olvidar su historia. No podemos olvidar nuestra historia. Esto es algo que es reciente. No podemos dejar que esto se caiga. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Entonces, les he puesto una serie de ejemplos de cosas singulares en las que la mecánica de la administración hace todo muy enfarragoso, todo muy complicado, todo es muy lento a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Eso se lo he puesto a nivel de ejemplo, pero me voy a centrar un poco en las acequias y azabias. Este entramado de acequias y azabias que llegan hasta las parcelas, pues tienen una tipología prácticamente muy similar, ¿vale? Son la mayor parte de las grandes acequias construidas en fábricas de mampostería revestidas interiormente con mortero, en el caso de las acequias, y en el caso de los azarbes no. ¿Por qué en las acequias sí y las azarbes no? La acequia se cubría de mortero para que el agua no se filtrara. Y sin embargo en los azarbes, como lo que queríamos era que el agua de las parcelas pasara a los azarbes, no se revestía de mortero para que hubiera filtraciones y se le permitía el agua que entrara. Esta tipología de construcción, que datan de 60 años y más, pues ha hecho que el nivel ahora mismo de conservación pues sea deplorable en muchos casos, en otros medio aceptable, y en general se hayan mantenido por esa estructura de mampostería, porque los suelos sobre los que se asientan estas acequias y estos azarbes son unos suelos con un nivel freático alto y unas características geotécnicas poco propicias para soportar tensiones, con lo cual lo que ha hecho estos terrenos es ir cediendo al peso de las acequias y no han sido obras muy rígidas, con lo cual se han comportado relativamente bien, pero su estado ahora mismo es bastante malo, ¿vale? Hay grietas, hay fisuras, y entonces también hay una ausencia de un metódico método de conservación. Estas acequias se hicieron, se entregaron, pero no se les dotó por un plan de mantenimiento, un plan de conservación establecido con unas normas. Cada juzgado o cada entidad de riego ha ido pues arreglando, parcheando, viendo cómo podía arreglar por aquí, cómo podía arreglar por allá. Bueno, pues y eso ha dado lugar a que hoy estemos en la situación en la que estamos, ¿vale? En la actualidad hay muchos estados que presentan un estado deficiente de grietas o pérdidas de esa capa de mortero, y esto, pues, ¿qué ha hecho? Pues que haya que hacer ahora mismo, a fecha de ahora, intervenciones técnicas y económicamente muy importantes, ¿vale? Porque si esto se hubiera ido haciendo a lo largo del tiempo, ese mantenimiento preventivo, ese mantenimiento de poder ir buscándole soluciones, pues hubiera hecho que a día de hoy no estemos donde estamos, ¿vale? Eso en cuanto a los cajeros, en cuanto a lo que es la
por donde discurre el agua. Pero también hay otro problema, y es las compuertas. Las compuertas también en un estado bastante lamentable. Ahora les pondré una serie de imágenes, y esas compuertas son fundamentales, porque esas compuertas regulan el hecho de que pueda bajarse esa compuerta en la acequia principal, el agua coja cota y puedan regarlos. Pero también hay compuertas en los ramales. Esas compuertas, si no están en condiciones, el ramal que no tiene en ese momento su tanda o su bola de riego, pues por ahí está discurriendo agua que deja de ir al que tiene la tanda, con lo cual hay una pérdida de ese agua. Esto se soluciona porque después, aguas abajo, como hemos dicho, se vuelve a aprovechar. Es la ventaja que tiene el sistema de la baja. Es decir, que lo que no se aprovecha directamente, se aprovecha indirectamente, ¿vale? Entonces, pues estamos en una situación en la que tenemos mal los cajeros, tenemos mal las compuertas. Hay otros elementos también que están muy mal, es donde el agricultor tiene que ir a accionar la compuerta, son las plataformas. Ahora verán alguna imagen que también no están dotados de métodos de seguridad, no hay barandillas, ha habido muertes porque el agricultor se ha confiado y ha caído a la acequia cuando estaba abriendo la compuerta y el agua lo ha arrastrado y no ha podido hacer nada. Faltan elementos de regulación adicionales como puede ser compuertas laterales o almenaras. Eso se ha visto de manifiesto ahora en Ganadano, ¿no? Es decir, se ha cargado la acequia y no ha habido un punto de descarga a puntos donde podía admitir el agua, con lo cual el agua, cuando ha desbordado por donde había un punto bajo, y el agua no te pregunta si por aquí te viene bien aquí que salga, el agua sale por ahí, y si te viene bien como si te viene mal, pues el agua sale. Si tuviéramos elementos de control que pudiéramos accionar nosotros, pues entonces igual provocaríamos que el agua fuese por donde nosotros queremos. Por lo tanto, habrá que dotarse de esos mecanismos, ¿vale? Entonces, al mal estado del que estamos hablando ahora, de esos cajeros, esas compuertas, esas pasarelas, si no teníamos bastante, entre el 12 y el 15 de septiembre de 2019 se produce una dana que es un episodio brutal en la Vega Baja. Si en la Comunidad Valenciana fue de intensidad de lluvia importante, en Orihuela fue ya excepcional. Hablamos de que en 2 días cayeron más de 500 litros de agua por metro cuadrado. Eso, por muchas infraestructuras que haya, no hay presupuesto que pueda hacer infraestructuras para que el agua no hiciera daño. Eso es imposible, ¿vale? Lo que sí que se podría ver es minimizado, y eso es lo que los que vivimos en la Vega Baja le achacamos un poco a la administración. El hecho de que lleve muchos años sin invertir en la zona y haya habido un abandono de los últimos años, ¿vale? Este es el aspecto que presentaba la zona final del río y de los azarbes. Pueden ver aquí cómo está entrando el agua al mar con sedimentos, ¿vale? Se ve ahí esa lengua de sedimentos que aporta el río. Y toda esta zona que hay aquí, esta es la fábrica de baterías que hay en Guardamar, está rodeada por una red de azarbes, 8 azarbes principales, que desembocan en esta parte del río Segura. El río Segura, si no lo conocen, se lo digo yo, en la parte final tiene lo que llaman el río Nuevo y el río Viejo. El río Nuevo es un cauce que tiene una capacidad de más de 600 metros cúbicos por segundo, cuando por el puente de Carlos III no pasan más de 250. Con lo cual, el río Nuevo, en la parte del final, iba sobrado, no se desbordó, pero es que faltaban 2 metros para desbordar. Pero la situación del río Viejo fue distinta. La del río Viejo, que discurre paralelo, y hay una mota que los separa, es la que recibe los 8 azarbes que tenían que drenar las aguas que habían caído en la Vega, las que aportaban las sierras de la Tierra Callosa y las que aportó el río Segura en su rotura en la montaña. Con lo cual, como esos azarbes no tenían una capacidad hidráulica suficiente, pues estas aguas que vemos aquí, hubo agua ahí retenida por periodo de un mes. Ya pueden pensar que todos los cultivos que había debajo, pues evidentemente nadie recolectó nada. Y les puedo decir que aquello se convirtió en un lugar putrefacto, ¿eh? Yo lo estuve recorriendo días después y los cultivos habían entrado en descomposición, aquello estaba de mosquitos que parecía una jungla y era bastante desagradable para los que lo visitábamos, pero yo pensaba, ¿y él que vive aquí? Porque yo había ido, me bajé del coche, no me gustó el ambiente, del coche y me fui, pero hay gente que vive ahí, hay gente que soportó estas condiciones. Yo les puedo decir que 2 días después de poder salir de Orihuela, lloré como un niño al ver el panorama que se generó alrededor de Orihuela por las pedanías, porque
porque era desolador. Era desolador ver cómo gente humilde, trabajadora, había perdido todo. Todo es todo, ¿vale? Aquí les pongo un ejemplo. Esto es el polígono industrial Puente Alto de Orihuela. Vean ustedes ahí los restos que quedan después de haber pasado el agua. Esto está entre la Sierra de Callosa y la Sierra de Orihuela. ¿Qué pasa? Que por ahí es la bajada de la Rambla de Amanilla. La Rambla de Amanilla, a partir de Benferri, no tiene cauce definido. El agua se busca la vida y sale buscando su salida al mar. Y su salida al mar no la encuentra por el río, porque, como os he dicho, es un río colgado. La encuentra por la red de Azarbes. Si la red de Azarbes no está en condiciones, pues tarda más tiempo en salir. Si tarda más tiempo en salir, pues no se rompe. Esta es otra imagen también que hizo mucho daño, que fue la acequia de Alcudia. Esto está llegando a Bigasco. El agua viene del monte y como la acequia está pegada a un bancal, como no había salida de agua por ningún sitio, el agua pues erosionó y la reventó y por ahí dejó de pasar agua hasta que se reparó, ¿vale? Una tubería de impulsión de agua del río que manda el agua por medio de un túnel al otro lado de la sierra del Duero. Fíjense, la Rambla levantó todos los tubos, los laminó. Bueno, esto no es riego tradicional, pero es un riego que convive con el tradicional. Está ahí y a veces el que las infraestructuras no se hagan en condiciones, pues nos da esto. Esto es una balsa en la ladera de la Sierra de Orihuela. Esto está en una vaguada, pues quien construyó la balsa también tendría que pensárselo, ¿no? Es decir, si pones en una vaguada al pie de una sierra una balsa, lo menos que te puede pasar es que se te rompa. Pues está rota, es lógico. Aquí tienen imágenes de lo que les comentaba antes. Miren ustedes esta acequia, en su día recubierta de mortero, cómo va perdiendo el mortero y cómo va quedando la piedra vista. Estos motivos de filtraciones, y si en esto no se actúa, les puedo asegurar que en pocos años esta piedra se demolerá, caerá al cauce y será muy difícil de restaurar. Fíjense en esta imagen de aquí, cómo tiene el mortero, ya prácticamente es inexistente. Estamos hablando de acequias que igual tienen ya 80 años, claro. Yo creo que ya les toca una mano de pintura, como dicen por ahí, ¿no? Fíjense las botas estas, el estado en el que se encuentra esta acequia. Esta otra. Son acequias con un deterioro muy importante. El mortero ha desaparecido, ¿vale? Lo que les decía antes, esta pasarela es la pasarela donde el agricultor se posiciona para abrir esa compuerta. Un pequeño descuido y la acequia está detrás. Pero fíjense cómo está la losa. Esa losa, no hay que saber mucho de resistencia de materiales para darse cuenta de que está pidiendo a gritos: échame una mano de pintura, no, échame unos hierros y échame un poco de hormigón, porque si no me voy a caer y tú que estás encima te vas a venir abajo, ¿vale? Otro canal, fíjense ustedes, tiene sus contrafuertes, pero claro, en el paño donde no está el contrafuerte, fíjense las filtraciones que hay ya, ¿vale? Estamos hablando de un deterioro bastante avanzado. Pues miren esta imagen, ¿vale? Esta imagen, la piedra aquí, como... Esta sí que es una zarra, esta no se ve todo de mortero, pero claro, la piedra ya se está empezando a ver que la erosión está empezando a trabajar en ella y que algunas zonas de estas en la Dana no lo soportaron y se vinieron abajo, otras están ahí conteniéndose. No les cuento nada este canal. Este canal está también, pues, como para... Esta compuerta, pues no lo sé, pero también parece que está pidiendo gritos un cambio. Esta otra también está previsto sustituirla. Bien, y ante este estado, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que está claro, conservarlo y mejorarlo. Entonces, ¿hay mecanismos para mejorar? Pues por supuesto, ¿vale? Yo los he llamado mecanismos ordinarios y extraordinarios. ¿Ordinarios por qué? Porque tradicionalmente son mecanismos que están a disposición de las comunidades de regantes, de los juzgados, para que puedan pedir ayudas a la administración y poder arreglar con financiación pública, pero también con parte aportada por los agricultores, ¿vale? Aquí les cito algunas de las que yo he llamado ordinarias. Por ejemplo, convocatoria y bases de 2021 de subvenciones a favor de entidades de riego e infraestructuras hidráulicas a ejecutar por la Diputación. Estas obras
están proliferando en la zona de la Vega Baja, solo tienen un problema, y es que la Diputación no maneja unos presupuestos muy altos, ¿no? Entonces, a las comunidades les dice que todas las obras que sean de menos de 50.000 euros les subvenciona el 80%. Claro, 50.000 euros, en las imágenes que yo les he puesto podrán comprender que se puede hacer muy poco. Estas están más bien pensadas para actuaciones puntuales donde el agricultor puede tener una rotura puntual, una compuerta, un motor, algo que pueda ir y reparar. Porque todo lo que exceda de 50.000 euros sí que va a cuenta del agricultor, lo tiene que pagar íntegramente el agricultor, con lo cual está limitado a intervenciones puntuales. Después tenemos una resolución del 23 de marzo de 2021 de la Dirección General de Agricultura, en la que permite que se hagan propuestas de obras de mejora para aprovechamientos hidráulicos en regadío. Estas obras también salen tradicionalmente todos los años en una convocatoria y están reguladas por unas bases. Estas ayudas están contempladas para que la administración autonómica aporte el 50% del coste y el otro 50% vaya a cuenta del agricultor. Estas obras también ayudan a mantener y a mejorar. Por otro lado, les cito aquí una orden de 2017 de la Consellería en la que también sacaba obras dentro del programa de desarrollo rural. Estas vienen financiadas por la Generalitat, pero también por fondos europeos, ¿vale? Esto es lo que llaman los PDRs. Estas obras también tienen una aportación económica importante, en torno al 70%, que hacen que el agricultor se pueda acoger a ellas y pueda hacer obras de determinada entidad, ¿vale? Aquí les pongo un resumen de obras que en su día hizo el IRIDA. El IRIDA ya ha desaparecido. En su día el IRIDA era el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, que dependía del Ministerio de Agricultura tradicionalmente, que en la Vega y en la zona hizo actuaciones importantes de caminos, redes de acequias, redes de azarbes, sondeos, depuradoras, desalación de tierras, por un importe hasta el año 1986, que fue ya de las últimas actuaciones que hizo en la Vega, de 350 millones de pesetas. Ahora esos son 2 millones de euros aproximadamente, que parece que no es nada, pero en esta época era mucho dinero, ¿eh? Es que hay que recordar dónde nos movemos en los tiempos, ¿vale? Después tenemos aquí una tabla de inversiones hasta 2011, que es donde empezó una gran crisis nacional. Ahora tenemos una, pero es que en aquella época también hubo una crisis y hubo un parón de inversiones. Aquí hablamos de capítulo 6. ¿Qué es capítulo 6? Capítulo 6 es el dinero que la Administración decide que por interés general del Estado o de la propia Generalitat puede actuar directamente y reparar esas infraestructuras, ¿vale? Estamos hablando de otros 2.300 millones de pesetas, perdón, 2.394.000 euros, que también es una cantidad importante de dinero, ¿vale? Esto venía por participación de la Generalitat, del Ministerio y de la sociedad estatal SEIAS, ¿vale? Que esta es más moderna, esta se crea a partir de 2006 y ha hecho inversiones en la Vega Baja, pero las inversiones que ha hecho SEIAS han ido encaminadas a modernizar y a cambiar el riego tradicional por riego localizado, ¿vale? Bien, y luego hay los que llamo yo extraordinarios. Los extraordinarios pueden ser de varios tipos. Ahora mismo, a raíz de la DANA, la Generalitat ha actuado sobre estas roturas, algunas de las que les he puesto ahí en imágenes, ya han sido reparadas. Han sido reparadas porque la que les he puesto, por ejemplo, de la acequia de Alcudia, es que no podía pasar el agua, porque la acequia estaba reventada. Esa ya está reparada, ahora verán una imagen ya reparada. Y entonces la Generalitat aparece rápidamente, hay que agradecérselo también, todo sea de paso, que lo que está mal, pero lo que está bien. Entonces, el 7 de octubre de 2019 se aprueba por la Consellería una declaración de emergencia y aprueban un presupuesto de 10 millones de euros, que empiezan rápidamente a actuar en esas tuberías que hemos visto que estaban rotas y demás. Con posterioridad, el 28 de febrero, hacen una ampliación de esa declaración de emergencia y aportan 600.000 euros más para atender municipios que antes no habían atendido por la urgencia, como son Benejúzar, Benijòfar, Bigastro, Las Dallas, Zacarías, Rafal, Tetuán, etc. ¿Vale? Esas son obras que son extraordinarias, como esta que les pongo aquí, lo que les he comentado antes, la recuperación de las glorias de Moquita y Pando más cerca. Vale, lo dejamos ahí, está más cerca, ¿vale? Un molino de Orihuela entra en la lista roja por su estado de ruina.
lo que les comentaba, el molino de la ciudad, ¿vale? Hay una sociedad que se dedica a poner, a sacarle los colores a la administración, poniendo de manifiesto que hay cosas que se caen y las ponen en una lista roja para ver si alguien se puede hacer eco y poderlas reparar, ¿vale? Bien, vuelvo sobre las obras de emergencia estas de la Generalitat. Hemos dicho que había puesto dos partidas, 10 millones más 600.000 euros. Bueno, pues el 3 de febrero de 2021 vuelve a aportar otra partida presupuestaria de otros 5 millones de euros que ya suman por los 16 millones de euros. Es decir, que es de agradecer que la Administración comprendiera la urgencia de la situación, ¿vale? Pero claro, eso era algo para reparar y que pudiera pasar el agua. Desde el Vega Renace, donde estoy en el Consejo Asesor, pues le decimos a la Generalitat que esto tiene que seguir manteniéndose y tiene que seguir conservándose. Entonces, encontramos en la Consellería de Agricultura una interlocución en el Secretario Autonómico, al cual asiste a una reunión a la que le convocamos y el hombre acepta el que nos va a ayudar, ¿vale? Ahora les cuento cómo prosigue esto. Bueno, esta foto es la acequia de Alquilna una vez reparada. Vean ustedes la maravilla que se ve aquí de obra de Escollera y la complejidad que ha tenido esto y el coste económico, ¿vale? Esto es de agradecer que la Administración haya aparecido y haya reparado. Fíjense este viaducto. Este viaducto para mí es, yo creo que la obra emblemática de estas partidas presupuestarias que ha hecho la Administración. Fíjense antes la imagen que les he puesto que la acequia estaba pegada al terreno en un desnivel en el cual todas las aguas de este monte estamos hablando que está entre entre Urchillo y Bigastro, pues aquí hay una gran avenida de agua que el agua tuvo que pasar por aquí y el agua se derivó. Ahora se ha hecho un viaducto para que, vean ustedes que aquí debajo hay una zona en la que el agua, cuando baje del monte, le permita que discurra por debajo de la acequia y no ejerza esa erosión y procuremos que en la próxima lluvia pues no tengamos otro conflicto, ¿vale? Entonces son obras que, a mi entender, se han hecho pensadas para que pensemos en el mañana, no para reparar hoy porque se me ha roto, sino se me ha roto pero mañana puede venir otra cantidad de agua. Este es el canal de riegos de Levante con una tubería del juzgado de aguas de Guardamar, que también se reparó porque el agua no pasaba. Esto es una zarpe que se reparó también con hormigón porque tampoco podía discurrir el agua. Y después de esta actuación de mejoras de esos 16 millones de euros, más 2 que se destinaron a la reparación de caminos, pues la Consellería, por medio del Secretario Autonómico, nos acepta el hecho de que no podíamos pagar la cosa, ¿no? Entonces se redacta este documento, que es un documento como un plan director que le llaman Mejora y Consolidación de la Red de Infraestructuras Hidráulicas de la Vega Baja. Ponen a trabajar a los técnicos de la Administración con Traxa y elaboran un documento en el que ven que hay acequias que necesitan recrecimiento, que hay acequias que necesitan refuerzos, que hay acequias que necesitan una capa de mortero, un bonitado, algo que les permita seguir funcionando y que no se deterioren y que no se vengan. Estas son extraídas de esa memoria algunas de las soluciones que plantean dentro de esa memoria. ¿Gaviones para qué? Pues estos gaviones lo que permitirán es que el agua se filtre entre la piedra, no ejerza una presión excesiva y no reviente los muros. Marcos en algunos sitios donde haya que pasar de un sitio a otro de la acequia. Y todo eso se cuantificó en una estimación de 121 millones de euros el conservar la red principal de acequias estatales, sin contar secundarias que normalmente también están deterioradas, ¿vale? Es decir, esta partida presupuestaria es una cuantía, vamos, descomunal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se ha quedado ahí la cosa? Pues no, la verdad es que la Administración Autonómica, dentro de ese plan, después de redactar esa fase, que es la de identificar cuáles son sus necesidades, redacta lo que se llama Mejora y Consolidación de la Red de Infraestructuras Hidráulicas para riego en la Vega Baja, bajo el Plan Vega Renace fase 1, en el que ha dotado de 11 millones de euros de presupuesto para empezar a reparar esos deterioros que hemos visto antes, de grietas, de morteros que se han caído.
de actuaciones de cambio de compuertas, actuaciones que son necesarias, ¿vale? Esta imagen sale en información en julio de este verano que justifica que las obras ya se han iniciado, ¿vale? Esto es una visita, este señor es el secretario autonómico, el del sombrero soy yo, y este señor es un diputado autonómico que vienen de alguna manera a inaugurar las obras de esa fase 1 que tan necesarias son, ¿vale? Aquí está el presupuesto desglosado por acequias que van a intervenir en la primera fase. Está la acequia vieja de Almoradí, la de Alquibla, la acequia de Callosa en sus 3 tandas, Catral, Callosa, Orihuela, Los Frailes, Almoradí, Puertas de Murcia, Azarbe y Orones. ¿Eso qué es lo que hace? ¿Que reparamos todo? No. De los 121 millones ya hemos depositado o ya ha depositado la Consellería. Me consta que están redactando el proyecto de la fase 2 y esperamos que la Administración no se pare aquí. Estas son imágenes de esa misma visita de ese día que estaba el secretario autonómico. Aquí ya se ve encofrados y recrecimiento de acequias en puntos que se habían detectado que el agua desbordaba cuando venía una tanda normal. Ya no estamos hablando de episodios extraordinarios, ¿vale? Esto es otra reparación de un puente que se vino abajo sobre una azarbe. El puente con todos los cajeros se vino abajo y hubo que actuar rápidamente por parte de la Consellería. Y entonces, bueno, pues es de agradecer cuando las administraciones se lo toman en serio y aparecen al auxilio de la gente de la Vieja. Y por mi parte, no sé si me he pasado de tiempo, creo que he cumplido. Pues les doy las gracias por su atención y si tienen alguna pregunta que les pueda responder, pues encantado. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, por tu intervención y por mostrarnos un poco la panorámica de cómo está actualmente la situación de todas las intervenciones que se están realizando en el patrimonio hidráulico. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta, anécdota, es el momento. Si alguien quiere decir algo. Es un momento. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Eso quiere decir que ha sido muy claro, muy preciso, todo bien explicado y eso es maravilloso. Bueno, vamos a seguir con la última ponencia de la mañana. Creo que es una ponencia que también estaba mucha gente esperando que llegara el momento. Y nada, voy a presentar al ponente, que creo que muchos de los asistentes lo conocen. Es Gregorio Alemán Martínez. Es profesional de la edificación como arquitecto técnico. Ha derivado su trabajo a lo largo de su trayectoria profesional desde 1985, especializándose en el ámbito del patrimonio cultural y de forma más específica en todo lo relacionado con el patrimonio hidráulico. Inició sus estudios de diplomatura en la Escuela Politécnica de Valencia, obteniendo el grado de Arquitectura Técnica y Ingeniería de Edificación, el máster de especialización en Gestión de Edificación, hasta alcanzar el doctorado por la Universidad de Alicante. Actualmente tiene desempeño como técnico de gestión del patrimonio cultural UNESCO y es jefe de sección de patrimonio local del Ayuntamiento de Elche. En este caso, Gregorio nos va a hablar sobre el patrimonio hidráulico ilicitano. Muchas gracias, Gregorio, por aceptar nuestra invitación y os dejo con el ponente. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Buenos días, ya casi tarde. La verdad es que desde aquí no se ve nada. Supongo que estáis ahí abajo. Bueno, reiterarle el agradecimiento al Instituto por la invitación y, como no, al Ayuntamiento de Aspe, vecino con el que compartimos historia y compartimos patrimonio hidráulico en ambos términos municipales. Y bueno, cuando Estefanía me llamó para participar en estas jornadas, que considero muy interesantes para ser las primeras y que deberían tener una continuidad en el tiempo, me comentó la posibilidad de exponer, incluso de una manera lo más breve posible,
pues una visión general sobre el patrimonio hidráulico ilicitano. Le dije que no había ningún problema, que cuántos días tenía. Al decirme que disponía escasamente de una hora, y creo que ahora incluso sería menos, tampoco me alivió mucho el que se acotara solamente al patrimonio hidráulico del riego, no el agua potable. Bueno, se trata de un patrimonio muy inmenso, muy extenso y muy complejo para tratarlo en tan poco tiempo. Voy a intentar hacer una visión global de todo ello de la manera más resumida posible. Bien, la historia de Elche, y creo que me permitiréis de una manera más significativa que en otros municipios, ha estado caracterizada sobre todo desde sus orígenes por la búsqueda y la explotación del agua como un bien totalmente escaso en esta zona. No solo de la explotación, sino también de la optimización, es decir, el poco recurso que se encuentra, cómo lo íbamos a desarrollar. El agua ha sido, sin lugar a dudas, el motor económico y de desarrollo de la ciudad a todos los niveles, empezando desde el propio de la agricultura, de la producción agrícola. Elche entiendo que sigue siendo una potencia agrícola, pero también después con todas las industrias, toda la explotación del agua que generaba ese recurso, como eran los molinos harineros, transformados después en molinos textiles, del yute, del cáñamo, que dio lugar a toda la infraestructura de la alpargata, traducida después al zapato, etcétera, etcétera. Y no solamente como recurso económico y de riqueza, sino también, como se ha comentado en ponencias anteriores, como motor de transformación del territorio. Durante todo este periodo de más de 10 siglos, la explotación del agua ha ido transformando el territorio, y transformando un territorio, un espacio totalmente hostil, seco, en un oasis. Su máximo exponente de toda esa evolución es el palmeral de Elche, reconocido por la UNESCO en el año 2000. Bien, como digo, la escasez de agua, tanto para el riego de los para el riego de los campos, de los huertos en general, como para el consumo humano. Como he dicho al principio, nos vamos a centrar básicamente en el sistema de regadío. La sucesión de todos estos sistemas hidráulicos ha ido produciendo una serie de ingenios, de infraestructuras, de patrimonio, que a lo largo del tiempo se han ido solapando. No uno ha sustituido al otro, sino que de alguna manera se han ido solapando a lo largo de la historia hasta nuestros días. Esto es lo que, esa grandiosidad del contenido de ese patrimonio, era lo que nuestro buen amigo Gregorio en las jornadas de la semana anterior hablaba como el edificio, como la arquitectura del agua, ¿no? Y es cierto, comparto esa opinión y creo que es bastante significativa para dar a entender la grandiosidad de todo ese bien patrimonial que implica la explotación del agua. Pero me quedo más con la frase, con la descripción que hace Baltasar Ortiz de Mendoza, unos años antes de la interpretación de la arquitectura del agua, en 1589, Baltasar de Mendoza, como estudioso, historiador y cronista, que en la claridad de la acequia estudia todo el proceso y todo el funcionamiento de la acequia mayor del pantano, queda sorprendido de todo ese mecanismo y todo ese funcionamiento y lo tilda como la máquina del agua. Un conjunto de engranajes, de elementos que perfectamente coordinados tienen una productividad y una sostenibilidad, un rendimiento importantísimo. Se sorprende de esa funcionalidad y lo tilda así como una verdadera máquina del agua. Y una máquina que, como también haciendo referencia nuevamente a las ponencias de la semana anterior, Luis Pablo Martínez hablaba de esa misma criterio como máquina, como infraestructura, como una máquina casi perfecta. Es decir, es una máquina que no necesita energía de ningún tipo para funcionar. Prácticamente toda la red de riego del término municipal funciona con escasamente 2 personas, trabaja por gravedad, no contamina, genera un ecosistema sostenible, genera calidad de vida, es decir, roza a la perfección y además lleva pues casi más de 1000 años funcionando con el mismo sistema que antaño. Bien, para querer
Bien, el planteamiento que he hecho ha sido basándome en los cursos de patrimonio que se daban para los funcionarios municipales y pretende ser eminentemente práctico, didáctico. La intención era que de tener una visión global de todas esas infraestructuras de riego del término municipal para que se pudieran localizar tanto en el tiempo como en el espacio, como en el territorio. Porque nos sorprendió cómo incluso dentro de la propia administración, ya no hablo dentro de la docencia en institutos, etc., el desconocimiento de estos sistemas hidráulicos e, insisto, su ubicación, su reconocimiento, era prácticamente nulo. De ahí se planteó la necesidad de establecer una serie de cursos de patrimonio local para conocimiento y que tanto funcionarios de turismo, policía, técnicos de urbanismo, etcétera, pues tuvieran conocimiento de todo ello. Por eso es eminentemente práctico, nada teórico, no pretendo profundizar en nada de ellos, sino tener esa visión general de conjunto de todas esa serie de infraestructuras. Y sobre todo, y de cara más a la gente joven, cuando estas mismas ponencias se trasladaban a los institutos, que fuera eminentemente visual, es decir, el patrimonio, el otro día lo comentábamos, no se entiende si no es visible, si no identificamos todos esos elementos. Bueno, aquí es un poco el índice del contenido que vamos a hacer, no voy a entrar en él. Sí que hacer una mención al patrimonio hidráulico como un patrimonio complejo. Forma parte del paisaje cultural, que es el Palmeral de Elche, y lo asimilo a que el propio patrimonio hidráulico es en sí un paisaje cultural. Es decir, es un patrimonio que está compuesto, integrado, por una serie de elementos tangibles e intangibles que constituyen ese patrimonio complejo y donde sobre todo está basado en la sostenibilidad, es decir, en la eficacia. No se regaba más que se podía cultivar y no se regaba más agua de la que se tenía. Eso era una de las premisas fundamentales desde sus inicios. Dentro de los elementos que constituyen ese paisaje cultural, como son los elementos físicos arquitectónicos, la propia red de infraestructura del agua, de captación, reparto, etc., las construcciones anexas, también tenemos elementos naturales. Toda la red de agua está dividida en paradas, eran puntos claves de toma de agua, donde se mantenía la acequia y la red de agua en general, y se producía tanto los mantenimientos como la toma del agua, como digo, estaban significados, estaban identificados con elementos que hoy en día forman parte del patrimonio arbóreo. Por ejemplo, palmeras significativas, algarrobos o una torre, una construcción, un puente. Esos son aquellos elementos que formaban parte como elementos naturales, ni que decir tiene los propios huertos de palmera, ¿no? Y después tenemos otra parte que es, aquí se ha comentado en algunas de las ponencias, todos esos elementos etnológicos y materiales, que es la documentación gráfica que conlleva toda la red de riego, toda la infraestructura de riego, el sistema enfiteutíco de justicia, de reparto del agua, de solución de pleitos, etcétera, etcétera. En esta charla me voy a centrar específicamente en el tema de los elementos arquitectónicos. Y antes de nada, habría que ver cuál es el sistema de protección actual que tenemos. Dentro de esa importancia, de esa monumentalidad que hemos dicho del patrimonio, yo creo que es el patrimonio que más nos significa como sociedad, como identidad de pueblo. Dentro de esa importancia y de la riqueza que tiene, es significativo como cuando deja de ser funcional, cuando pierde su función económica, es automáticamente despreciado, ignorado, cae en el abandono y su deterioro es inmediato. Pero tanto por las administraciones como por las propias comunidades regantes, y ni que decir tiene por la población en general, que rápidamente cae en el olvido. Para hacernos una idea, la situación actual del nivel de protección que tiene toda la infraestructura de riego de los muchos sistemas que ahora veremos, está resumida en la diapositiva que veis. Hay 3 niveles de protección normativa. El inventario de bienes inmuebles de la Consellería, en la sección primera, que sería el máximo nivel correspondiente a los BICs,
Ahí tenemos los BICs que figuran en esa sección primera, es decir, el pantano de Elche únicamente, que fue declarado incoado el expediente en 2003 y llegó a caducar en 2015 por inacción de la Administración. Es decir, cualquier BIC se tiene que desarrollar mediante un plan especial que no se llegó a hacer y llega a caducar ese BIC. Sí que es cierto, como ahora veremos, que la nueva Ley de Protección del Palmeral de diciembre del año pasado lo reactiva y lo vuelve a constituir como BIC. Y como VRL, que es la sección segunda del patrimonio, están los sistemas de captación y almacenamiento de agua de Ferriol. Como veremos, los sistemas de aguas subterráneas están las de Ferriol, pero hay muchas más. En total unas 15 más o menos, como ahora lo veremos. Y después tenemos el propio catálogo de bienes del Plan General, del documento normativo urbanístico del Ayuntamiento, en el cual, como veis,